Bienvenidos a la clase de literatura. Quien les habla es el profesor Juan Ríos y en esta ocasión vamos a continuar con el curso de literatura, literatura universal. Acá está el tema, vanguardismo europeo. La obra que vamos a analizar, La Metamorfosis. Estimado joven, señorita, vamos a empezar con una introducción. Hay que ubicarnos más o menos al inicio del siglo XX. Aparecen corrientes artísticas como el surrealismo. Hay una renovación del arte. Acá tenemos el cubismo, otra corriente artística. Hay todo un espíritu de experimentación, de renovación. En literatura tenemos el cubismo en literatura. Aparece también una poesía de carácter visual. Al entrar al siglo XX se produce una revolución y experimentación del arte. Literatura y pintura se influyen, se mezclan. Hay, repito, un espíritu de renovar el arte en literatura, en pintura. Estamos entrando en el siglo XX. Vamos el día de hoy a hablar sobre el vanguardismo. Vamos a conocer sus características principales. Vamos a conocer las características principales de la narrativa de Franz Kafka. Vamos a conocer la metamorfosis y también vamos a resolver preguntas de admisión usando argumentos sólidos. Ahí está para que lo veas. Empezamos con el contexto histórico. Entrando al siglo XX, se da inicio a la Primera Guerra Mundial. Acá tenemos guerras mundiales, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial también, la Revolución Rusa en 1917 y otro hecho histórico mundial es la caída de la bolsa en 1929. El sistema capitalista entra en una situación de crisis. Los países europeos están amenazados por, por guerras, entre guerras. Entonces surge pues en ese contexto un espíritu de desencanto, de rebeldía contra todos los sistemas anteriores. ¿Qué es la literatura vanguardista? El vanguardismo fue un movimiento artístico en pintura, escultura, en música, en literatura y otros más, que se originó en Europa entre las guerras mundiales. ¿Ya? Al inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, años antes todavía ya están apareciendo algunas corrientes. También podemos definirlo como un conjunto de ismos o escuelas artísticas producidas en las primeras décadas del siglo XX en diferentes países europeos. Por ejemplo, el futurismo, el cubismo, el expresionismo, el existencialismo, el surrealismo. Cuando decimos ismos, o es equivalente a escuelas artísticas, ¿ya? Y estas escuelas van a aparecer en el escenario europeo con un espíritu de renovar el arte. Significó una ruptura con un arte tradicional decimonónico. Cuando dice decimonónico se refiere al siglo XIX, XIX. Entonces, el siglo XIX estaba marcado por un arte llamado tradicional, pero sobre todo en literatura, era una literatura realista, donde la narración era lineal. Esto se va a romper entrando ya a la literatura vanguardista. Dice allí que no correspondía a las inquietudes del hombre de esta época. Por tal motivo, los vanguardistas mostraron rebeldía y actitud iconoclasta. Iconoclasta significa rebeldía contra todo modelo, contra modelo económico, modelo artístico, modelo cultural,
Entonces son iconoclastas. Al lado derecho pueden ver pues la experimentación en pintura y hay un caballo. Ese caballo pues es una experimentación de la poesía. Ismos escuelas. Vamos a hablar un poco de las principales escuelas. El surrealismo es el más importante, por eso aparece en el medio. En literatura, el máximo representante es André Breton. Pero, ¿qué es surrealismo? Puede ser la idea de lo que está debajo del realismo o lo que está más allá del realismo. ¿Qué es el surrealismo? Es una escuela de mayor trascendencia, indaga el inconsciente y lo onírico. Es decir, o sea, lo real sería lo que tú ves, percibes, lo que está allí afuera, pero el surrealismo describe o indaga lo que está dentro de la mente del personaje. Dice, indaga el inconsciente y lo onírico. Onírico significa relativo al sueño. Basado en el psicoanálisis de Freud, las técnicas, la escritura automática y el cadáver exquisito. La escritura automática consiste en que el autor deja su mente libre sin pensar en algo específico y durante ese proceso todo lo que aparezca de manera espontánea en su mente lo va a ir escribiendo de manera automática sin que intervenga la razón. Es la escritura automática. Y el cadáver exquisito consiste en otra técnica en que un autor, ¿no?, escribe un verso y luego ese verso es cubierto, se lo da a otra persona para que añada otro verso, luego se cubren esos dos versos para que una tercera persona escriba un tercer verso y así van completando un poema, entre comillas, incoherente. Ese es el cadáver exquisito, el surrealismo. El futurismo surge en Italia, el surrealismo en Francia, el futurismo en Italia. El máximo representante es el italiano Marinetti. Hay una adoración a la máquina, a la velocidad y la tecnología. Ellos se sienten muy bien con los avances tecnológicos como símbolo de la modernidad, de la velocidad. En el existencialismo, en Francia, el máximo representante es el filósofo y literato Sartre. Plantea la angustia del hombre de la época, su visión fragmentada y la ausencia de lo trascendental. Hay una preocupación filosófica acerca del sentido de la vida, el sentido de la vida. Esa preocupación universal filosófica se va a ver reflejada en sus novelas. El expresionismo en literatura, el representante es Franz Kafka, el checoslovaco, expresa vivencias íntimas. El expresionismo, repito, expresa vivencias íntimas, el sufrimiento y lo absurdo del mundo, acentuado o deformando la realidad. Entonces, vemos un escenario donde Campea domina el absurdo. Para ello deforma la realidad. El fin es expresar lo más íntimo, las vivencias del hombre. Y eso lo podemos ver en la Metamorfosis, donde aparece el tema del absurdo. El dadaísmo, aquí está el representante Tzara, Tristan Tzara, rompe la lógica y también desarrolla un arte lúdico del lenguaje. Él dice que la poesía no debe transmitir sentido, no debe tener contenido. La poesía debe ser una secuencia de sonidos sin sentido. Están experimentando. El cubismo, Picasso es el pintor, pero en literatura tenemos a Apollinaire. Representación simultánea de las formas geométricas, ¿ya? Surge el collage literario,
El poeta Apollinaire aporta con el caligrama o poema imagen. Entonces, hay una intención también de renovar en la poesía. Aparece el poema imagen, poema dibujo, como ya lo hemos mostrado en la introducción. Las características del vanguardismo. Primero, hay una visión universal e histórica del hombre. Hay una preocupación del hombre como ser. Las obras no se limitan a un contexto específico. Se convierten en una alegoría del hombre como especie. Las experiencias de uno se convierten en experiencias de todos. ¿Ya? Entonces, describe al hombre moderno, pero ese hombre moderno es un sujeto que tiene preocupaciones que son las de todos. El viejo y el mar, acá Ernest Hemingway, en El viejo y el mar, el protagonista se convierte en una metáfora de la perseverancia. El protagonista es el hombre que no se deja vencer y lucha por sus objetivos. Es una condición del ser humano entender la vida como lucha. También tenemos la temática diversa. En las obras literarias del vanguardismo hay temas diversos, lo histórico, lo cotidiano, temas sociales, lo psicológico, lo absurdo, lo político. Tercera característica, experimentación e innovación con el lenguaje y la forma de la obra. Se crean nuevas técnicas en todos los géneros. El caligrama, juego con el espacio, y versolibrismo en poesía. Y el monólogo interior y los saltos temporales en la narrativa y el teatro del absurdo en el género narrativo. Hay experimentación en todos los géneros. Acá están experimentando, ¿no?, con una poesía donde usa el espacio. Ahí es, Ulises es una novela que va a revolucionar en el arte de narrar. Aquí usa el monólogo interior. El monólogo interior es la hacer describir todo lo que fluye en la conciencia del personaje, a veces de manera caótica. Ahora vamos a ver unas innovaciones en poesía. El versolibrismo. ¿Qué es el versolibrismo o también llamado verso libre? No se respeta ni la rima ni la métrica tradicional. Aquí los versos están sueltos. Acá hay un ejemplo. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas, nardo de angustia dibujada. Acá no hay rima. Los versos suceden de manera desbordante. El uso espacial, tenemos el caligrama. Los caligramas forman parte de la poesía visual. Las palabras crean una imagen que expresa de modo visual aquello que las propias palabras mencionan, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre la tristeza de Pablo Neruda, entonces yo dibujo a Pablo Neruda. Caligrama de Pablo Neruda realizado con su poema al, Oda al, a la tristeza, debería ser. Teatro. Es un teatro contrario al tradicional que buscaba la catarsis. Ahora se vincula con los problemas que acaecen en la sociedad como un medio de concientización de la clase trabajadora. Este teatro lo que busca es concientizar al espectador, ¿ya? Un teatro político, Bertolt Brecht, teatro del absurdo. Recurre al cuestionamiento de la existencia humana, surge como respuesta a la búsqueda de reflejar un universo inexplicable y la ansiedad que ello produce. Este teatro también se preocupa sobre la existencia humana, ¿no? Y plantea la posibilidad de que la vida del hombre es un absurdo.
son preocupaciones universales. En narrativa, ahora vamos a ver las innovaciones en narrativa. Tenemos el uso del monólogo interior. Reproduce el pensamiento interior, producto del subconsciente, se caracteriza por la inexistencia de orden. De orden. No hay orden lógico. A veces se puede saltar de de una idea, a veces, a veces se puede saltar de una idea a otra idea. Ese es el uso del monólogo interior. Por ejemplo, aquí dice, vamos a ver rápidamente el caso, un fragmento de Ulises. Secretos en las esquinas de puntillas en chinelas, por miedo de que se despierte luego, preparándolo, sacándolo Maruja y la señora Fleming, haciendo la cama, nunca se sabe quién lo manipulará a uno cuando esté muerto, lavado y champú. Creo que cortan las uñas y el cabello. En este fragmento no hay comas, no hay puntos y no está bien claro de qué está hablando. Entonces hay una sensación de desorden. Lo importante es reproducir lo que aparece en la mente, en el subconsciente. Otra característica, varios puntos de vista debe ser, narradores múltiples, también llamados narradores múltiples. Distintos personajes cuentan el mismo hecho. Veamos. Un mocoso que ya debía creerse un hombre y que a la primera de cambio sería capaz de soltarme un piropo. Me quedé con los ojos cerrados. Era la única manera de escapar un poco de todo esto, pero no servía de nada porque justamente en ese momento agregó, así que no tenés ningún sobrenombre, sos el Nes solamente claro. Entonces aquí tenemos dos puntos de vista. Este pertenece, el punto de vista de la enfermera que está observando al enfermo en cama, y de color verde, acá tenemos la narración, el punto de vista del nene que está en la cama. Hay dos puntos de vista. También vamos a ver rompimiento temporal de la narración. Cuando tú narras una historia, lo normal es que debes presentar los hechos encadenadamente, causa-efecto. Pero esto se rompe, ¿ya? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Este es fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Qué ocurre? Aquí el autor se está saltando, se está adelantando. Mira, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel había de recordar aquella tarde remota. Entonces, este es un salto temporal hacia el futuro y luego vuelve a narrar lo que había quedado pendiente. Así vamos a ver que en el rompimiento temporal, el narrador se detiene para irse al futuro o al pasado. Hay rompimiento temporal. Ahora vamos a mencionar a los representantes de manera rápida. Tenemos Francia. Acá hay tres. Jean-Paul Sartre, autor de la novela La náusea, existencialista. Albert Camus, autor de la novela El extranjero, novela existencialista. Proust, En busca del tiempo perdido, es una novela tipo memoria, tipo autobiográfica. Irlanda, tenemos la novela que revoluciona el arte de narrar, el Ulises. En Alemania tenemos El lobo estepario de Hermann Hesse. Pero hay muchos más, por supuesto. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos La generación perdida. ¿Qué significa la generación perdida? Acá lo dice. Notables escritores norteamericanos que escribieron durante el periodo entre las dos guerras mundiales. Solamente son norteamericanos. Esta denominación se asienta en la sensación de encontrarse perdidos y desorientados por varios factores.
Viven en épocas de contrastes económicos y sociales. Reflejan el clima de pesimismo y desconcierto. Buscan nuevas técnicas, entre otros. Acá están los autores, El sonido y la furia. Acá está, bueno, acá está William Faulkner, John Stein, John Dos Passos, Fitzgerald y el famoso Ernest Hemingway. Todos son norteamericanos, a ellos nada más se les llama generación perdida. La mayoría van a escribir sus obras en Europa, porque ellos se sienten desencantados con Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de Franz Kafka, es el autor que nos interesa, características de su obra. Él es de Checoslovaquia, propone... Franz Kafka es un autor muy sensible. Desde pequeño tuvo una relación bastante hostil. Su padre era muy violento, muy impositivo, y él era bastante reservado, era un poco extraño, ¿ya? Él en su novela propone, en sus obras propone una visión deformada de la realidad, la deshumanización, la alienación, el capitalismo, rechazo de todo tipo de autoritarismo. Emplea el absurdo. ¿Qué es el absurdo? Situaciones angustiosas inverosímiles mediante alegorías. Usa técnicas narrativas tradicionales, incluye datos autobiográficos. Un dato autobiográfico que se puede apreciar en la Metamorfosis es la relación entre el padre y el hijo. El padre aparece en la novela muy violento, muy impositivo, muy autoritario, cosa que también el autor lo vivió en la vida real con su padre. Acá están sus obras: La Metamorfosis, América, El Proceso, El Castillo. Esta es una carta al padre, un médico rural. El día de hoy vamos a concentrarnos en la Metamorfosis. Si te das cuenta, la metamorfosis tiene que ver con una transformación. Significa transformación. Características de esta novela. ¿Ya? Vamos a ver. Antes, esta es una novela, escúchame bien, antes de continuar con las características, esta es una novela corta, alegórica, donde un joven soltero, eh, trabajador, un empleado llamado Gregorio Sanza, al abrir sus ojos, al despertarse, se da cuenta que su cuerpo físico es la de un insecto asqueroso. Lo primero que él hace es que quiere seguir y quiere ir a trabajar, pero su situación física se lo impide. Tiene ahora cuerpo de insecto. Llega el jefe, ¿no? Preocupado porque la empresa donde trabajan, no puede detenerse, le increpa, a Gregorio por qué no quiere ir a trabajar, y Gregorio logra abrir con sus dientecitos una hoja de la puerta y se muestra ante las personas que estaban en la sala. Estaba el padre, la madre y también el jefe. Así, viéndolo con esa nueva forma, con ese nuevo aspecto, el jefe se retira con asco y Gregorio quiere ir tras él para decirle que enseguida va a ir a trabajar. El padre coge el bastón que tiró el jefe y, amenazando, casi golpeándolo, lo hace regresar a su cuarto, y lo cierra y queda excluido, queda marginado. La única persona que le va a llevar el alimento y que va a entrar al cuarto va a ser Grete, la hermana. Le va a llevar sus alimentos, son comidas podridas. Grete y la madre, mejor dicho, Grete quiere mayor espacio, quiere hacer mayor espacio en el cuarto de Gregorio para que éste se movilice y pide ayuda a la mamá para sacar unos muebles, ¿ya? Y en ese proceso de sacar los muebles, Gregorio nuevamente se presenta y la madre se desmaya.
Gregorio escapa, se va paseando por el pasadizo, se va a la cocina y así. Mientras que la hermana va a buscar alcohol, aparece el padre, entra, viene de la calle, se entera de lo que ha ocurrido, empieza a resondrar a su hija y el padre va a la cocina, coge unas manzanas, bien armado de manzanas, empieza a tirar a Gregorio. Una de esas manzanas le cae en el caparazón, se incrusta, fue algo violento, le dolió hasta el alma al pobre Gregorio, que con sus patitas se está movilizando, y así nuevamente queda encerrado. Con el paso del tiempo, no hay que olvidarnos, con el paso del tiempo, de los días, de las semanas, el padre tiene que alquilar la casa a unos cuartos, tiene que alquilar a unos cuartos a unos inquilinos, a los cuales le da desayuno y cena, y así, en una de esas rutinas, los inquilinos se enteran que Grete, la hermana, toca el violín y le piden a Grete la posibilidad de que toque para ellos. Grete, estando en la cocina, Grete toca el violín, Gregorio escucha, se emociona, sale de su cuarto y se presenta en la cocina delante de los invitados inquilinos. Estos, al ver la monstruosidad, se levantan, amenazan al padre de que lo han hecho, el padre los hizo, los alojó con un monstruo, ¿no? Amenazan de denunciarlo y se retiran sin pagar. Grete ya no soporta la situación, grita y le dice, basta, tenemos que deshacernos de él. Pero hija, esto es tu hermano. No, no es mi hermano. De esa manera queda encerrado. Nuevamente, Gregorio se queda triste, siempre con esa herida que ha quedado ahí en el caparazón. Ahí viene una vez a la semana, viene una señora delgada, seca, mala, perversa, que entra al cuarto de Gregorio y limpia. ¿Ya? Esta señora siempre lo molesta a Gregorio, lo incomoda. En realidad lo hacía sufrir. Esta señora lo hacía sufrir a Gregorio. Gregorio estaba mal. Un día de esos, al final, entra la señora, esta nueva criada, y lo encuentra muerto. Lo pone en una bolsa, informa a la familia de la muerte de Gregorio y la familia lo recibe como una especie de que ellos esperaban, por fin, ¿no? Una sensación de por fin se están librando de la carga. Papá, mamá y Grete en ese mismo instante, salen a caminar, ¿no? Formando nuevos proyectos, van a vender la casa, van a conseguir un departamento más pequeño. Y cuando están regresando, el padre y la madre se percatan de que su hija es hermosa, es esbelta, y deciden, justo los dos piensan en que ya es hora de buscar un buen partido ¿para quién? Para la hija. Estimado joven, ahí acaba la obra. Esta es una novela bastante triste, pero es una crítica, vamos a ver, género narrativo, especie novela corta, hay predominio de la narración lineal y del narrador omnisciente, usa lo onírico, lo grotesco, la descripción de la nueva apariencia de Gregorio. Entonces, lo grotesco se refiere a lo feo, a lo repugnante, y un insecto es repugnante. El absurdo también, el hecho de que se transforme un hombre en un insecto. Preocupación por el hombre, pocos escenarios y personajes sin nombre, rasgos autobiográficos. Hemos dicho que el padre representa justamente el hombre violento, el padre de la obra
alude al padre real que tuvo Gregorio, un padre violento. El tema principal, ya ustedes lo pueden deducir, vamos a leer, dice, la deshumanización del sujeto moderno debido a la automatización de su vida cotidiana o rutina laboral. Entonces, el tema es la deshumanización. Un hombre, un trabajador, un empleado, por la rutina, se transforma, se deshumaniza, se deja de ser hombre. ¿Qué es lo que le hace, qué es lo que, cómo así? Es que el sistema capitalista, el sistema es una máquina monstruosa que no tiene impersonal, que funciona de tal manera que a los hombres lo considera como si fuese un objeto, lo deshumaniza al hombre. Símbolos en la novela tenemos Gregorio, se representa el ser deshumanizado, Grete la solidaridad fugaz o inicial, porque ustedes saben que Greta después le da la espalda a su hermano, el padre representa el autoritarismo y la madre la pasividad. Vamos a ver ahora eh, el argumento. Yo ya les conté el argumento. Acá está resumido: un viajante de comercio, insatisfecho de la vida que lleva, a pesar de las ventajas que su trabajo reporta a su familia, despierta un día convertido en insecto. La vida del protagonista, Gregorio Sansa, queda condenada a la reclusión, al rechazo, al abandono de sus propios familiares, que aunque se esfuerzan no pueden aceptar un hecho que los deshonra. Al final la familia desea la muerte de Gregorio. Vamos a analizar ahora el tema del absurdo. ¿Qué es lo absurdo? ¿No? El absurdo es aquello que no hay explicación. Mira, vamos a leer. Cuando Gregorio Sansa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. No hay una explicación, esto es algo absurdo. La mutación de Gregorio en un miserable insecto refleja el absurdo de la existencia humana, lo inexplicable de la situación de un burócrata que ya convertido en insecto no puede ser útil a la sociedad de la oferta y la demanda. En ese proceso, en esa transformación, el protagonista deja de ser útil, deja ser útil en una sociedad capitalista. Por lo tanto, no sirve, se lo recluye. El absurdo es esa situación, hemos dicho, donde se convierte en un monstruoso insecto y deja de ser útil. Otro tema es la alienación. La alienación se puede entender como no darse cuenta, no ser consciente de que es explotado, de que está siendo manipulado. Hay muchas personas alienadas. Mira, no son conscientes. Vamos a ver, vamos a leer el fragmento. Pero ahora estaba muy derecho, vestido con un rígido uniforme azul con botones. En esta parte está describiendo al padre. Él es el padre de Gregorio. Él lleva puesto, él, él lleva puesto en su casa el uniforme de la empresa donde antes trabajaba. En esa empresa a él lo, lo explotaban. En esa empresa, en ese sistema, a él lo humillaban. Ahora ya no trabaja en esa empresa. Sin embargo, está ahí todavía llevando la ropa. No se da cuenta que esa vestimenta simboliza la explotación, pero él lo lleva. No se da cuenta. Está alienado. Voy a leer ahora sí, nuevamente. Pero ahora estaba muy derecho, vestido con un rígido
uniforme azul con botones, como los que llevaban los ordenanzas de los bancos. Por encima del cuello alto y tieso de la chaqueta sobresalía su gran papada. Por debajo de las pobladas cejas se abría paso la mirada, despierta y atenta, de unos ojos negros, etcétera, ¿no? Ahí está describiendo al padre alienado. ¿Qué dice en el comentario? El padre de Gregorio se niega a quitarse su uniforme de ordenanza, hasta duerme perfectamente uniformado. Es un caso típico de la alienación capitalista. El trabajo ha deshumanizado al hombre. Parecen robots, autómatas. Es que al sistema, al capitalismo, le, le, le conviene, le conviene que existan personas así. La explotación del hombre por el hombre. La explotación del hombre por el hombre. Acá dice cosificación. Cosificación significa transformar a un ser vivo en una cosa. Vamos a ver. Vamos a leer el texto. Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados, sin excepción, eran unos bribones? Aquí tenemos, en primer lugar, que esta palabra, ¿por qué? Esta pregunta, ¿por qué había sido condenado Gregorio? O sea, en ese escenario, en ese espacio de trabajo, está describiendo como una condena, como un sufrimiento. El joven, el trabajo en sí es algo saludable. Un trabajo, los hombres progresan en el trabajo. Entonces, el trabajo ha hecho progresar a la humanidad. El trabajo, hay trabajos creativos, pero este trabajo específico es diferente. Es un trabajo donde lo explotan, lo humillan, es diferente, lo degradan. ¿Alguna vez has visto cuando ciertas empresas hacen trabajar a los empleados y no les pagan? 3 meses y no les pagan. Esa es humillación, esto lo están explotando. O, lo pagan, o le pagan una miseria. Lo están matando lentamente. Lo están explotando, lo están matando lentamente. Es como una condena. Por eso dice acá, ¿por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa? ¿No? Vamos a leer. El hombre es un engranaje más dentro de una cadena de producción. Se convierte en algo intercambiable. Su labor es mecánica, no hay creatividad, es tratado como un objeto, como una cosa. El sujeto se cosifica. Se cosifica. Otra característica que podemos encontrar es la marginación del raro, ¿no? La marginación del raro. Vamos a leer el texto. Ustedes ya saben qué es la marginación, cuando te excluyen, te hacen aparte, ¿no? A veces eso ocurre. Pero vamos a ver en la obra. Leemos, queridos padres, dijo la hermana y, como introducción, dio un golpe sobre la mesa. Esto no puede seguir así. Si vosotros no os dais cuenta, yo sí me la doy. No quiero, ante esta bestia, pronunciar el nombre de mi hermano y por eso solamente digo, tenemos que intentar quitárnoslo de encima. Hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y aceptarlo. Creo que nadie puede hacernos el menor reproche. Está clarito la idea, tenemos que intentar quitárnoslo de encima, separarlo, apartarlo, porque ya no es nuestra familia, no es nuestra familia. Rechazo total, porque él es diferente.
Él es diferente. Vamos a ver lo que dice allí en el texto. Dice ahí, la familia tiene un comportamiento sancionador hacia el personaje central, motivados por la inutilidad que este último exhibe. ¿Ya? Hay un comportamiento, dice, sancionador hacia el personaje central. Claro, por la inutilidad que Gregorio está evidenciando. Entonces, esto es duro, esto es cruel. Entonces, no, entonces vemos cómo una persona, porque, escúchame, porque Gregorio es una alegoría. Gregorio es una alegoría del hombre que no está a la altura de las exigencias del capitalismo. Si tú, joven, no estás a la altura de los parámetros de la exigencia del capitalismo, simplemente, chao, eres inútil, no sirves, simplemente fuera, te marginan. Gregorio así es una alegoría, joven. Es una alegoría. ¿Y todo por qué? Porque ya no produce. Ya no produce, ya dejó de ser útil. Antes, antes de su transformación, era un muchacho querido, celebrado, ¿no? Era un muchacho celebrado, querido, pero ahora está excluido porque ya dejó de ser útil. La rutina de la vida burocrática, otra característica. La rutina de la vida burocrática. Este tema de la rutina, la monotonía. Vamos a leer. ¿Qué significa de la vida burocrática? Burócrata es la persona que ocupa un puesto, una función en un trabajo. Entonces, tú tienes un puesto, una función, y eso todas las veces haces lo mismo, es una rutina. Una semana, un mes, lo mismo. Vamos a ver qué dice allí. ¿Qué profesión tan dura he elegido? Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son muchos mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Y además se me ha endosado ese ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y a deshora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial, que se vaya todo el diablo. Aquí muestra su desazón, su desencanto, su malestar a esta forma de trabajo, esta forma de rutina, que se vaya todo el día, está cansado, el personaje está sufriendo, él no está conforme con este trabajo, está describiendo su estado, su condición de trabajo, su condición de lo que él hace. Aquí en el texto dice, un día sí y otro también de viaje. ¿Qué profesión? Mira, ve. Luego también dice acá, además, dice, los esfuerzos profesionales son muchos mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Él está comparando su trabajo y dice que los que trabajan en el almacén, ¿no? Están en mejores condiciones que un profesional. ¿Para qué, para qué he estudiado 5 años de la universidad para este tipo de trabajo? Me he quemado los ojos, he ingresado a la universidad, he estudiado y, y para este tipo de trabajo me están explotando. Este viaje, los viajes, la rutina, mala comida,
tengo que estar al tanto del tren, trabajo a presión. Este es un trabajo a presión. ¿Sabes a qué se dedicaba él? Él se dedicaba a la venta. Su función era eh, abordar el tren, visitar tiendas para ofrecer telas, muestras de telas. Él hacía el contrato. Tenía que venir, retornar, dando el informe cuántos contratos de venta ha hecho. Y tenía que venir con cosas prácticas. A veces cobraba, así, cobraba, hacía contratos y así tenía que ir trabajo a presión. Todos los días, lo mismo. No había una hora específica. Vamos a leer lo que dice en el comentario. La novela describe la monotonía y la ausencia de objetivos que llevan al personaje a hacer una vida rutinaria de la cual se alimenta este sistema para crear mayor eficiencia en la gente. Uno va, trabaja, regresa y duerme y así es la rutina. Como si fuese un robotito o un insecto. Un insecto, a un insecto lo puedes aplastar. A un león, ¿no? Entonces, al capitalismo le conviene que haya más insectos, más alienados, más deshumanizados. Y el capitalismo los humaniza, los humilla, los degrada para que pierdan la capacidad de reaccionar, de organizarse. Pero si fuese un león, hay un león y es muy difícil aplastarlo. Al capitalismo no le conviene que los empleados sean leones, sino insectos. ¿Tú qué eres? ¿Un insecto o un león? Principio de autoridad. Principio de autoridad. Acá hay autoritarismo. Vamos a ver. Entonces, vamos a leer el texto, por favor. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón que en esta situación le produjo un auténtico alivio y Gregorio penetró profundamente en su habitación sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo por fin el silencio. Estimado joven, señorita, acá aparece la imagen de un padre cuyo trato es muy violento contra su hijo. Un empujón a su hijo de esa magnitud es una manera de humillarlo también. ¿Ya? Y el empujón ha sido demasiado agresivo, muy violento, al punto de que le saca sangre, sangrando, lo dejó herido, fue terrible, fue un hombre muy cruel, un hombre muy cruel, inhumano con su hijo. Entonces, él está haciendo sentir su autoridad con golpes, con golpes, con castigo, cuando no quieren obedecer. En la obra se muestra el sometimiento del individuo a un poder autoritario que lo desintegra, um, o sea, que lo humilla. El señor Sansa también ejerce autoridad sobre su familia y especialmente sobre su hijo. Uh-huh. La incomunicación y el aislamiento como consecuencia del trabajo alienado. Hay incomunicación, aislamiento. Vamos a ver. Había permanecido en pie allí y había esperado. Con ligereza había saltado hacia adelante. Gregorio ni siquiera la había oído venir y gritó un por fin a los padres mientras echaba la llave. ¿Y ahora? Se preguntó Gregorio y miró a su alrededor en la oscuridad. Pronto descubrió que ya no se podía mover. En este estado de apacible y letárgica meditación permaneció hasta que el reloj de la torre dio las 3 de la madrugada.
vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro. Lo que podemos ver en el texto sombreado es que la hermana se siente victoriosa al encerrar a Gregorio. Por fin, dijo, mientras echaba la llave. ¿Qué significa esta situación? Que en ese contexto de violencia, ¿no? Hay un trasfondo de incomunicación. La comunicación es escuchar al otro. Comunicarse es escuchar al otro. Pero ¿qué ocurre? Que eso no está pasando. A Gregorio no se le puede escuchar. Simplemente se le cierra todas posibilidades y se le excluye. Esta es una novela alegórica. Hay una incomunicación. Y la manera de cómo funciona esto es la violencia. Aislamiento como consecuencia de trabajo alienado. Vamos a ver qué dice aquí en el comentario. La vida de Gregorio se reduce al hecho de trabajar sin preocuparse por sí mismo. El protagonista es consciente de esta soledad cuando sufre la transformación, momento en el que, debido al rechazo de sus seres más cercanos, decide aislarse y considera la muerte como la única solución posible. Al final se da cuenta que ya hay una sensación, se da cuenta de la sensación de que no está encajando en la familia, de que él está sobrando. Y eso es algo terrible, ¿no? Vemos de esa manera cómo esta obra nos describe la condición del hombre moderno, el sufrimiento, la condición existencial del hombre moderno en una sociedad capitalista contemporánea. Es una novela que hace una crítica al sistema capitalista, al espíritu capitalista. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, yo les recomiendo que lean esta novela, ¿ya? Acá está la bibliografía, lean esta novela y, y hay que reflexionar de lo que nosotros somos, de lo que estamos haciendo y también conocer el, el mundo, el sistema en el cual nosotros vivimos. Estamos siendo manipulados, estamos siendo inducidos a comprar, a dejarnos llevar por el espíritu consumista. Es interesante, es importante reflexionar qué papel estamos haciendo en este escenario real que nos ha tocado vivir, de esta economía, de este sistema, donde, donde lo principal es el dinero, el lucro. Por el apetito de lucro y de ganancia, hemos visto en la historia que se ha matado a mucha gente, ¿no? Incluso ahora que estamos en esta escena del, de la pandemia, en este escenario de la pandemia, hemos sido testigos de cómo el gobierno, ¿no? En este caso del gobierno de Lagarto, fue el único que no compraba en Sudamérica, no compraba vacunas. Rechazó vacunas de la vacuna rusa. Rechazó. ¿Por qué? Porque quería priorizar intereses económicos, quería priorizar. Hasta ahorita no sabemos en qué consiste el contrato. No, este gobierno, el que le sucede, no, no da a conocer las condiciones del contrato. ¿Por qué? Esa
preferencia, esa obsesión de firmar contrato con la vacuna Sinopharm? El dinero, el lucro. Detrás de la corrupción es el dinero. Con el dinero se dañan vidas, se daña vidas, se destruye familias por el dinero. Que el dinero no nos perturbe, que el dinero no nos, no nos convierta en insectos. Hasta aquí sería la participación, joven. Cuídense bastante. Hay que, hay que analizar, hay que estudiar más. ¿Ya? Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su participación.